Si bien el suceso importante de estos días fue el resultado de las elecciones estadounidenses, no vamos a hablar propiamente de la elección estadounidense, sino de algo que generó en otra parte del mundo. Como ya hemos visto en las noticias, Donald Trump es nuevamente presidente de los Estados Unidos después de haber derrotado a Kamala Harris en las elecciones. Y hoy, viernes, se están reuniendo en la ciudad de Hungría, de Budapest, la capital de Hungría, los dirigentes de la Unión Europea, muy preocupados por el resultado electoral norteamericano. ¿Por qué? Ahí vamos a explicar. Los jefes de Estado de la Unión Europea se están reuniendo porque temen que se concrete un entendimiento entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Qué es lo que preocupa? Vamos a empezar a desmenuzar. Acá vemos en la pantalla el mapa de lo que es la Unión Europea, que está compuesta por todos estos estados de la Europa Occidental, en contraposición a, vamos a pasar al otro mapa, a lo que es Rusia. Allí vemos en color azul los países de la Unión Europea. Ya podríamos sacar al Reino Unido del mapa, pero es Unión Europea y OTAN. En color rojo vemos a Rusia y sus aliados, y en rayado, aquí al medio, vemos a Ucrania. El campo de batalla donde podríamos decir los dos mundos están combatiendo, ¿no?, en una guerra que, si bien en 2022 Rusia opera militarmente dentro del territorio ucraniano, hay un conflicto entre la Unión Europea y Rusia por Ucrania desde el año 2013. ¿Qué es lo que le preocupa a los mandatarios de la Unión Europea? Que, a ver, hay que entender un poquito cómo piensa Donald Trump la política exterior. ¿Por qué? El presidente Trump, cuando fue presidente en el año, desde el 2016 al 2020, planteó varias cuestiones con respecto a la política exterior estadounidense. Una de ellas fue que el hecho de que Estados Unidos tenga que financiar el aparato militar y la estrategia militar de la Unión Europea para poder combatir en Ucrania es muy costoso para los Estados Unidos, claro, y Estados Unidos no gana nada haciendo eso. Esa es la postura de Donald Trump, que cuando fue presidente en el 2016 y entre el 2016 y el 2020 le dijo a Europa: el tema de Ucrania no es asunto de los Estados Unidos, claro, es asunto europeo. No tenemos por qué estar financiando al gobierno proeuropeo de Ucrania si no tiene nada que ver con nuestra agenda. La OTAN debe ocuparse del asunto Ucrania sin Estados Unidos. Cuando pasó eso, entre 2016 y 2020, a Europa le costó muchísimo sostener el apoyo militar y financiero a Ucrania. ¿Qué es lo que preocupa? Que Donald Trump vuelva a tener la misma postura que tuvo en el año de 2016 y empezar a desfinanciar desde Estados Unidos al gobierno de Zelensky, que es el presidente de Ucrania, deje de participar en los esfuerzos militares y financieros para apoyar a la OTAN en Ucrania por considerarla un gasto muy grande e innecesario para los Estados Unidos. Y se presenta este escenario. Acá vemos un mapa donde tenemos en color azul la Ucrania que está bajo control del gobierno ucraniano, y en rojo todos los territorios del este ucraniano que están ya definitivamente no solo bajo el control ruso, sino totalmente incorporados a el sistema económico y el sistema de transporte ruso. Todos estos territorios, Lugansk, Donetsk, Zaporozhia, Jersón, la península de Crimea, ya están totalmente conectados con Rusia por vías férreas, por carreteras, por autopistas. Ya circula la moneda rusa en los territorios rojos. Ya la población de estos territorios que están pintados en rojos ya están totalmente incorporados a la Federación Rusa. ¿Y cuál es lo que se está avisorando? ¿No podría Donald Trump
pensar nuevamente en retirarle el apoyo a Ucrania y a la Unión Europea y hacer una especie de arreglo con Putin para ponerle fin a la guerra. El tema también es que Donald Trump sostiene que el presidente Zelensky es un socio mafioso de la familia Biden. No solamente está la discusión de, para Estados Unidos es muy costoso sostener la guerra en Ucrania, para Estados Unidos es totalmente innecesario sostener la guerra en Ucrania, sino que además Zelensky y Biden son socios en una aventura política que fue muy imprudente. Y esta es la fotografía a la cual le tienen miedo hoy los líderes de la Unión Europea, ¿no? Es una foto del año 2018, cuando Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en la ciudad finlandesa de Helsinki, se dieron la mano, dijeron, expresaron la voluntad mutua de entenderse y de llegar a un acuerdo con respecto a la crisis ucraniana, y durante la presidencia de Donald Trump, la guerra en Ucrania se mantuvo relativamente congelada, podríamos decir frisada, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa a Europa? Que este escenario se vuelva a repetir. Claro. Un entendimiento entre Putin y Donald Trump, y que, volvemos al mapa de Ucrania, de que si Donald Trump vuelve a desfinanciar el esfuerzo de la OTAN y le quite el apoyo a Zelensky, definitivamente todo lo que está pintado en rojo quede reconocido como parte de Rusia, y que lo que esté pintado en azul quede sin el apoyo norteamericano. Y bueno, eso es justamente lo que los países de la Unión Europea temen. Cómo Francia, Alemania, España, Italia sostienen el apoyo a Ucrania, que es muy costoso y es muy difícil de sostener, si los Estados Unidos deciden retirar el apoyo por considerarlo innecesario para la agenda estadounidense. La gran pregunta que se están haciendo hoy en la ciudad de Budapest los jefes de Estado de la Unión Europea es: si Donald Trump vuelve a hacer lo que hizo en el 2016, 2018, 2020, ¿cómo sostenemos la guerra en Ucrania? Claro. Lo cual abre la gran interrogante de, bueno, ¿cómo va a ser el escenario europeo en el futuro inmediato? Teniendo en cuenta tu análisis, José, y este nuevo contexto también que trae este año 2024, ¿crees que puede llegar a haber un acuerdo quizás entre Donald Trump y Putin, por ejemplo, recuperando esta antigua foto que es todo un signo, ¿no? Sí. de la alianza en su momento? Bien. Hoy Donald Trump está mucho más presionado en ese sentido que antes desde adentro de los Estados Unidos, ¿no? La fotografía se tomó, esta que vemos a mis espaldas, cuando, si bien existía la guerra civil ucraniana, el ejército ruso no estaba dentro de Ucrania. Hoy el ejército ruso ya está operando allí. Ahora bien, si es posible o no un acuerdo, todo depende de si la política interna de Estados Unidos logra acompañar a Donald Trump en volver al esquema que planteó en 2016. Donald Trump no solo ganó las elecciones presidenciales, Donald Trump ganó la mayoría en el Senado. Tiene mayoría en el Congreso para plantear una agenda. El escenario de un entendimiento entre Trump y Putin es muy factible, pero hay que agarrarlos con pinzas, porque Donald Trump también tiene mucha presión interna, sobre todo del mercado de armas, que el mercado de armas está organizado y presiona a los presidentes para que efectivamente se abran canales para comercializar las armas que se producen. Claro. Ese mercado lo va a presionar a Donald Trump para que los conflictos en los cuales están desenvolviendo millones y millones de dólares en armas se mantengan abiertos. Si Donald Trump logra resistir esa presión, el escenario de entendimiento entre Trump y Putin puede llegar a ser una realidad. No sabemos todavía. Por lo pronto, lo único que sabemos es que la Unión Europea está muy preocupada si ese acuerdo llega a darse, y si están preocupados es porque alguna información tienen. Nosotros siempre desde los medios de comunicación, medio que comunicamos o hacemos el análisis en base a la información que nos llega, pero los gobiernos tienen información que nosotros no, y si se han decidido reunir de urgencia
frente a la victoria de Donald Trump es porque alguna información Claro. tienen. Putin está a la espera. Putin ha manifestado que está dispuesto a renovar cualquier conversación que implique una apertura de diálogo con los Estados Unidos, pero está a la espera. Tampoco es que ganó Trump y Putin se mandó entusiasmado a negociar la paz. Claro. ¿No? Está a la espera. Pero la expectativa a qué va a hacer Donald Trump con respecto a Ucrania tiene muy preocupado la Unión Europea, muy preocupado, por supuesto, también a Zelensky, el presidente de Ucrania, que se fue la administración que lo apoyaba incondicionalmente, y expectante a Putin. Si se va a repetir la foto del 2018, vamos a prestarle atención a los próximos meses. Pero bueno, lo que están hablando hoy los líderes de la Unión Europea en Budapest es esto. ¿Qué hacemos con respecto a Ucrania si Donald Trump repite lo que hizo en el 2016 y arregla con Putin?